¿Qué tal, hermano? Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar con ustedes y sobre todo que hoy vamos a tener el lanzamiento de dos libros. Y bueno, lo mejor de todo es que van a estar con nosotros los autores de estos dos libros, de La sabiduría y Cuando orar es una lucha. Así de que gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Les vamos a pedir que durante la reunión mantengan su mute. Si quieren tener su pantalla prendida, está bien. Eh, y bueno, habrá un tiempo de preguntas y respuestas. Al final, cada uno de ellos tomará 25 minutos y después vendrá el tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen preguntas, las pueden mandar por el chat o también las pueden dar a conocer eh, cuando esté la presentación. Y bueno, vamos a comenzar con este libro de Daniel Puerto y José Pineda. Ellos son los editores generales. Es el libro de la sabiduría. Como ustedes conocen, hay dos libros antes, que es El orgullo y dominio propio. Los tengo aquí de este lado. Así de que yo espero que esos libros ya los tengan con ustedes. Y este acaba de llegarnos hace como 2 semanas a nuestra bodega. Bueno, aquí está la serie de Hombre Renovado. Ellos participan en el Ministerio de Soldados de Jesucristo, donde Josué Pineda es el director tanto de Hombre Renovado como de Soldados de Jesucristo. Bueno, Josué Pineda nació en El Salvador, estudió en el Master Seminary, es pastor de alcance y del ministerio en español de Grace Bible Church en Huichon, así como ha contribuido en otros libros como Siervo Fiel, entre otros. Está casado con Mabe y tienen 3 hijos, Daniel, Valentina y Sebastián. Y también va a estar nuestro hermano Daniel Puerto, él es editor general eh, del libro, es pastor y está plantando la Iglesia Bíblica Metropolitana en Guadalajara, México. Es director de Soldados de Jesucristo, estudió en el Instituto Bíblico Río Grande y actualmente cursa una maestría en Southern Baptist Theological Seminary. Está casado con Claudia y es padre de Emma y Loican. Y bueno, él no es mexicano, aunque está viviendo aquí en Guadalajara, es hondureño, pero ya come chile, así es de que ya tiene la nacionalidad mexicana. Y bueno, vamos a darle parte a ellos para que puedan comenzar con su presentación. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Puerto. Como Marco muy amablemente me presentó, muchas gracias por darnos esta oportunidad y este tiempo para presentarles este libro. Y quiero comenzar hablándoles de Soldados de Jesucristo, que es un ministerio en línea que tiene como meta servir a la iglesia local proveyendo recursos para que los creyentes crezcan en su caminar con Cristo y en su amor por Cristo. Y uno de esos recursos es Hombre Renovado, que comenzó con 3 amigos, Rudy, que no está con nosotros hoy, Josué y este servidor. Y nuestra meta es producir recursos para hombres en artículos, podcasts y libros como esta serie de libros que muy amablemente Portavoz ha decidido publicar. Y nuestro corazón está en servir a los hombres cristianos para que entiendan su rol como hombres dentro del hogar, para que entiendan su rol como hombres dentro de la iglesia local. Y estamos muy emocionados por ver los frutos de estos esfuerzos y este trabajo. Nosotros hemos sido edificados a lo largo de producir estos recursos, pero también hemos escuchado testimonios de otras personas, otros hombres que han sido edificados y retados, desafiados en su vida cristiana, animados también en su caminar con Cristo. Y pues es un gozo para nosotros tener este tipo de recursos que hacen mucha falta, recursos para hombres cristianos, eh, recursos para animar a los hombres y ayudarles en su crecimiento del Evangelio. Josué. ¿Cómo están, hermanos? Como bien Marco tuvo a bien presentarnos, mi nombre es Josué Pineda. Solo para aclarar, yo sirvo también en Soldados de Jesucristo, pero no soy el director de Soldados de Jesucristo, sino el Ministerio de Hombres dentro de Soldados. Daniel es el director ejecutivo. No quería que Daniel me regañara.
después. No, es broma. Gracias por tenernos acá. La verdad que es una bendición hablar de un tema muy importante. ¿Por qué? Porque a menudo como hombres no nos conducimos con sabiduría. Y vamos a la siguiente slide, hermano. ¿Qué es la sabiduría? ¿Por qué hablar de este tema, no? O sea, creo que vemos ahí 1 Corintios 1:25, la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y verdaderamente la pregunta debería ser cómo define Dios la sabiduría, ¿no? ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Creo que si todos nos ponemos a pensar como hombres, hemos a menudo no nos conducimos de manera sabia. A menudo fallamos en este aspecto. Pero para comenzar a definirlo, claro, tenemos que saber, ok, ¿qué quiere decir Dios? ¿Cómo lo define? Esa es la perspectiva correcta, no solo de esta pregunta, sino de todo en la vida. Y lo cierto es que por más esfuerzo que el hombre haga, por más que intente, no podrá ser sabio en sí mismo. La verdad es que la sabiduría divina solo viene de Dios, del único y sabio Dios, como dice 1 Timoteo 1:17. Santiago 3:17 afirma lo mismo, que la sabiduría viene de lo alto. Por eso es descrita como primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Hay 5 características que la Biblia, que es la revelación de Dios, asigna a la sabiduría, y lógicamente todo esto está más expandido en el libro, pero cuando comenzamos a tratar de ayudar al hombre hispanohablante, al hombre que está en nuestras iglesias, que a menudo, como nosotros mismos hemos visto en nuestras vidas, a veces tomamos decisiones que no son sabias. ¿Cómo ayudamos a este hombre renovado? ¿Cómo ayudamos a este hombre que ha sido renovado por Dios, pero que al mismo tiempo, que ha sido hecho nueva criatura, pero que sigue en un proceso de renovación? Por eso, hombre renovado, pero sigue renovándose. ¿Cómo ayudamos a este hombre a conducirse en sabiduría? Y como Daniel bien decía, nosotros mismos queremos hacer eso, ¿no? Y hay 5 características en la Biblia que, cómo Dios explica más bien la sabiduría, cómo se ve, cómo se gusta. Primero, Dios es la fuente de la sabiduría. Y más específicamente debemos acudir a la revelación visible de la sabiduría de Dios, su Hijo Jesucristo, en quien, como dijo Pablo a los colosenses, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Número 2, la sabiduría solo se obtiene por los que temen a Dios. Y esto es importantísimo, porque aquí entramos al Evangelio. Tal vez alguien que no conoce al Señor, alguien que no es hijo de Dios, intentará ser sabio, pero bíblicamente no podrá serlo, sino que primero tiene que resolver su relación con Dios. Probablemente el versículo más famoso acerca de la sabiduría se encuentra en Proverbios 1:7. Todos lo conocemos. Temor del Señor es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, si eres hijo de Dios y crees en Él, puedes obtener sabiduría. Así que solamente debemos acudir a Él y pedirla. Y ahí comienza un excelente tema, ¿no? Cómo necesitamos del Evangelio incluso para ser sabios. Necesitamos a Cristo mismo. Necesitamos primero resolver nuestra relación con Dios, que está rota por el pecado. Estamos muertos en delitos y pecados, y por lo tanto, bíblicamente somos necios. No podemos ser sabios. Y número 3, la sabiduría es saber cómo vivir correctamente. Es saber hacer las cosas de la forma como se deben hacer. En el Antiguo Testamento, la palabra que normalmente se traduce como sabiduría es hakma, y tiene que ver con la capacidad de comprender, la capacidad o tener la habilidad para vivir, lo que implica adherirse a un estándar establecido. En otras palabras, el sabio entiende cómo aplicar el conocimiento para actuar de la mejor manera en cada circunstancia. No solo es conocimiento, como vamos a ver y como lo hablamos ampliamente en el libro, en las diferentes situaciones y esferas, sino es saber aplicar ese conocimiento. Si no, eh, como yo le he dicho a mis hijos, simplemente vamos a ser hombres con una gran cabezota, ¿no? Pero nada de sabiduría. Número 4, la sabiduría se aprende solo por medio de la palabra de Dios. La única manera de aprender cómo vivir es vivir como Dios dicta, y sabemos que debemos entonces beber de la fuente de vida, ¿no? Beber del libro de Dios. El sabio, por lo tanto, entiende cómo aplicar el conocimiento para actuar de la mejor manera en cada circunstancia. Eh, un sabio, número 5, un sabio debe vivir a la luz de su sabiduría. Lamentablemente, lo cierto es que uno puede ganar sabiduría, pero puede rehusar obedecerla. Ok, entendí, sé cómo aplicarlo,
pero no vivo a la luz de esa sabiduría. Y sabiduría que tal vez a veces la conozco, se lo digo a mis hijos, se lo digo a mis feligreses, como quieran decirlo, pero que no lo aplicamos a nuestra vida. Un sabio puede desobedecer la sabiduría, algo que confirma nuevamente nuestra definición, que la sabiduría es entender cómo vivir correctamente. Daniel. Gracias, Josué. Nosotros decidimos tratar el tema de la sabiduría, específicamente en la vida del hombre cristiano, porque vemos la necesidad de crecer en sabiduría. Estamos bombardeados de información, llenísimos de información, y quiero leerles una cita del libro La pirámide de la sabiduría, que dice: para el año 2020 había 40 veces más bytes de datos en Internet que estrellas en el universo observable. Algunos cálculos sugieren que para el año 2025 se crearán 463 exabytes por día en línea. ¿Y qué es un exabyte? Bueno, considera esto: 5 exabytes equivalen a todas las palabras dichas por los seres humanos desde el comienzo de los tiempos. En el 2025, esa cantidad de datos se crea cada 15 minutos. Estamos llenísimos de información, tenemos excelente información en nuestra mano, literalmente con el teléfono, que podemos acceder a ella en cualquier momento. Enciclopedias enteras han puesto disponibles gratuitamente sus contenidos en Internet para el alcance de todas las personas. Ahora, la pregunta es, ¿está esa información transformando nuestra vida? ¿Está esa información cambiando nuestra manera en cómo llevamos nuestros matrimonios? Por ejemplo, es muy diferente saber matemáticas que tener finanzas saludables. Tú puedes saber sumar, restar, multiplicar y dividir, pero vivir metido en deudas, en problemas relacionales en tu matrimonio por las finanzas, por tu manejo de las finanzas, no saber ahorrar, no saber invertir, no saber enseñarle a tus hijos cómo manejar el dinero. Y esa es la diferencia, ese es el hueco que nosotros queremos cubrir con este libro. La información buena que podemos alcanzar y tener disponible para nosotros, conectarla con la vida práctica, con el día a día. Estamos a través de este libro llenando esa brecha que hay, una brecha gigantesca. Hay excelentes libros de teología. Ahora, nuestra pregunta al escribir este libro es, ok, al leer esos libros de teología, ¿cómo eso cambia mi manera de tratar a mi esposo? ¿Cómo eso cambia mi manera de criar a mis hijos? ¿Cómo eso cambia mi manera de comunicarme con otros? Yo recuerdo desde muy joven, que tenía quizá unos 15 años, 14 años, y yo tenía un amigo que era adulto ya, y yo lo admiraba porque era un hombre muy conocedor. Había leído prácticamente todos los clásicos de la literatura mundial. Llámese Los Tres Mosqueteros, Don Quijote, llámese las obras de Shakespeare, Moby Dick, cualquier clásico, él lo había leído, cualquier clásico que tú le mencionaras. Él tenía una gran cantidad de conocimiento y yo lo admiraba mucho por eso, pero una vez platicando con un amigo me dijo: Daniel, pero ¿y de qué le sirve? Sus amigos lo tenían que ir a recoger del suelo porque se emborrachaba, ya había pasado por un divorcio, vivía solo, no tenía dinero. Entonces estaba llenísimo de información, pero eso no impactaba el día a día de su vida. Y nosotros escribimos este libro para llenar esa brecha, hacer este puente. Una persona puede estar llena de información y conocimiento, pero no saber cómo vivir, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros hagamos esa conexión entre la excelente información y teología que tenemos y la vida práctica del día a día. Voy a citar al hermano R.C. Sproul, que dijo lo siguiente: el Antiguo Testamento distingue clara y nítidamente entre sabiduría y conocimiento. No son lo mismo, pues incluso las personas más instruidas y los eruditos más sofisticados hacen necedades.
Una persona puede tener conocimientos ilimitados, pero no tener sabiduría. Y yo creo que estamos en una explosión de literatura, ¿no? Hay muchos creyentes con hambre, con muchos deseos de conocer y de leer y están adquiriendo buenos materiales, buenos recursos. Y la pregunta es, ok, mañana en tu trabajo, ¿cómo va a cambiar tu actitud hacia tu jefe por eso que estás leyendo? ¿Cómo va a cambiar tu actitud hacia un conflicto relacional? Eso de lo cual tú te estás llenando. Entonces, ahí es donde nosotros queremos entrar con este recurso y decirle a los hombres cristianos, sí, hermano, está bien que tú busques el conocimiento y la teología, y está bien que tú busques aprender cosas nuevas y tener nueva información, buena información, pero Dios, el llamado de Dios para nuestra vida como hombres es a ser hombres sabios. Y podemos poner un contraste. Imagínate a un hermano ancianito que nunca supo cómo leer, pero es un creyente que ama a Dios. Es un creyente que quizás le pide a sus hijos o a sus nietos que le lean la Biblia y camina con Dios diariamente. Un hombre sabio, quizás no tiene toda la información de, que pudiéramos tener otras personas, pero puede ser un hombre sabio. Entonces nosotros queremos hacer un llamado a los hombres para no solo enfocarnos en la información y el conocimiento, sino en ser hombres sabios para la gloria de Dios. Josué. Gracias, Daniel. Sí, la verdad que es importante hablar de la sabiduría y de lo decía Daniel y pensaba, ok, ¿cuántos sermones escuchamos? ¿Cuántas prédicas? ¿Cuántos libros leemos? Y no sé, la gente dice, bueno, fui a la iglesia, escuché este sermón y luego leí este libro y luego escuché 4 podcasts más y estamos saturados verdaderamente de información, pero ¿cuánto de eso queda nada más a 14,000 pies de alturas, a 22,000 pies de altura, pero no se aterriza el avión? Ok, sí, hoy aprendí que debo confiar en Dios. Ahora aprendí en la iglesia que debo ser un hombre que trata bien a mi esposa, pero queda acá. Y seguimos engordándonos de información, pero el avión nunca es aterrizado en la práctica. Nunca llegamos al punto de decir, Señor, perdóname, tengo convicción. ¿Qué pasos voy a dar para realmente aplicar la palabra que he aprendido? Proverbios 4:7 dice, si vamos a la siguiente, David, dice, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. No está diciendo en ningún momento adquiere información, no está diciendo simplemente llénate de información y llénate la cabeza y memorízate la palabra. De nada va a servir que nos memoricemos toda la escritura si verdaderamente no somos hombres que aplican lo que estamos aprendiendo. De nada va a servir los 1000 libros de cómo manejar nuestras finanzas bien o cómo manejar nuestro matrimonio con éxito si verdaderamente no aterrizamos el avión. Y ya que no vivimos en una época que valore mucho la sabiduría, es la verdad, hoy no se valora esto, no queremos escuchar el consejo de los mayores. A menudo la sociedad parece que los mayores estorban, que el consejo de tener un hombre mayor en la oficina, alguien que ha sabido, que ha pasado por todas estas pruebas, no se valora. Queremos simplemente sangre joven y alguien pasa de tal edad, no la voy a decir porque capaz me descalifico yo mismo, pero pasa de tal edad, ya no sirve, no valoramos verdaderamente la sabiduría y por eso escribimos este libro para ayudarnos, no porque seamos los grandes sabios nosotros mismos, porque queremos crecer nosotros mismos en sabiduría, queremos continuamente aterrizar ese avión. Como hombres cristianos, sabemos de nuestra falta de sabiduría y nuestra necesidad de adquirirla para comenzar a andar en esa dirección. Pero esa sabiduría sabemos que viene solamente de Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Estas son las buenas nuevas. No dice que Él te va a dar éxito y prosperidad abundantemente y sin reproche, pero el que tenga necesidad de sabiduría, el Señor te pide que se la pidas y te la va a dar abundantemente. ¿No es esto hermoso? ¿No es una promesa hermosa tenerlo y saberlo?
Por eso este es un libro que tiene una invitación fuerte realmente y clara a conocer a Dios a través de su palabra y a ser transformados por su gracia para ser hombres sabios que beban de esta fuente de vida inagotable y verdaderamente aterricen el avión, lo lleven a la práctica. Todos coincidimos que la falta de sabiduría es un problema latente en la humanidad, en la iglesia local, en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestras vidas mismas. ¿Cuántos problemas se resolverían si se abordaran con sabiduría de parte de Dios? Por darles un ejemplo, este domingo hemos estado estudiando Efesios acá en la iglesia y exponiendo el texto, yendo versículo por versículo, y en el capítulo 4 habla de que nuestras palabras sean para edificación. Al final del capítulo 4 habla esto y, wow, uno te pones a pensar, yo estoy predicando esto y me pongo a pensar cuántas veces yo hablé y dije algo a mi esposa, a mi hijo, y no fue con la intención de edificar. Y estoy predicándolo y estoy tratando de decir al hermano y con una broma, con un sarcasmo o algo. Y cuánto verdaderamente, cuántos problemas nos evitaríamos si en ese momento cierro la boca, me detengo, pienso, oro por mi hermano, oro por mi hijo, oro por mi esposa y digo, capaz hacia el mismo sentido, pero de una manera diferente, para edificar, para construir, ¿no? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si verdaderamente refrenáramos nuestra lengua y fuésemos hombres sabios que se detienen para hablar? Daniel. Y en el libro tocamos varios aspectos prácticos de la sabiduría, y uno de ellos es un capítulo que que escribió este servidor, acerca de un hombre sabio escogiendo amigos. Y si nos ayudas con la siguiente, David. Aquí, en la imagen, ustedes pueden ver una captura de pantalla de un video muy famoso en internet que se llama La Batalla de Kruger. Es alguien que estaba ahí de paseo por las sabanas africanas, de un ataque de leones a un búfalo. Primero los leones lo tenían capturado, luego un cocodrilo lo tomó, pero llegaron pues toda la manada de búfalos para rescatarlo y lo rescataron. Y el punto que queremos ilustrar a través de usar esta historia es que una de las estrategias de Satanás para destruirnos es alejarnos de los demás, aislarnos, dejarnos solos, como ese pequeño búfalo que pues los leones lo que hicieron y así atacan las manadas, ¿no es cierto? De leones, de hienas, es acorralar al más débil y alejarlo de la manada para que poder pues tener una víctima, tener cena. Entonces, Satanás es lo mismo que él hace. Dice en 1 de Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente al acecho, buscando a quienes como hombres, a otros hombres, búfalos con ese pequeño búfalo, que vayan ranas, que nos conozcan, que identifiquen de peligro. Necesitamos amigos, lo que yo llamo amigos del alma. Y Kevin DeYoung dice que la amistad es la relación más importante de la que menos se habla en la iglesia. Tenemos muchas conferencias para matrimonios, muchas conferencias de paternidad y maternidad. Hablamos mucho acerca de la relación entre pastores y miembros de la iglesia, viceversa. Hablamos acerca del liderazgo también, pero ¿cuándo fue el último sermón que escuchamos acerca de la amistad? ¿No? Y Proverbios es un libro de sabiduría que está lleno de consejos de un padre a su hijo sobre la amistad, cómo tener amigos, cómo escoger amigos. Y, por ejemplo, recordamos un proverbio muy famoso, ¿no? Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. Entonces nosotros lo que hacemos en el libro es tomar estos aspectos prácticos de la vida del hombre, sus finanzas, su comunicación y en este caso sus amistades o sus relaciones, y aplicamos la verdad bíblica. Y básicamente en el capítulo lo que
lo que hago es lo que dice exactamente el título, ¿no? Cómo ser sabios al escoger nuestros amigos. ¿Qué características debemos buscar en nuestros amigos, en estas personas cercanas que van a llegar cuando estamos siendo débiles, cuando estamos siendo necios, y nos van a ayudar y nos van a rescatar? Josué. Excelente, Daniel. Sí, gracias por resaltar eso. Hemos tratado en el libro de ser exhaustivos, explicando, y si vamos a la siguiente slide, David, explicando qué dice el texto bíblico en el Antiguo Testamento, qué dice en el Nuevo Testamento, y tratar de ser muy exhaustivo, qué habla Dios a través acerca de la sabiduría. En la segunda parte del libro, ser muy prácticos, hablando de los diferentes aspectos en los que de manera práctica, como hombres, podemos no ser sabios. Otro de ellos, el capítulo que un servidor tuvo a bien tratar, es que debemos ser sabios liderando también, que a veces no somos sabios liderando. Y está ahí una pregunta que típicamente se hace en las clases de liderazgo que podrías tener en cualquier universidad. Y hay libros y hay discusiones y hay ponencias grandes acerca de este tema. ¿Un líder nace o se hace? Recuerdo que a mí me pasó en la clase de universidad y fue una clase muy polémica y todos había un bando que decía que el líder nacía, otro bando decía que el líder se hacía, y hay muchas opiniones, muchos argumentos, pero independientemente de lo que pensemos al respecto, lo cierto es que los líderes sabios deben sí o sí ser siempre aprendices. Si dejan de aprender, si nosotros como líderes dejamos de aprender, vamos a dejar de liderar sabiamente. Así que no debemos desestimar lo que el Señor hace en nuestras vidas, ya sea pruebas o bendiciones, porque Él nos está moldeando para ser útil para su obra, para ser un mejor líder, para ser un mejor siervo, para ser un mejor hijo. Así que debemos seguir creciendo en sabiduría para ser los líderes que Él quiere que seamos en la casa, en el trabajo, en la iglesia local y donde el Señor nos haya puesto. Y lógicamente, muchos de estos principios también aplican para las mujeres, para nuestras hermanas y el libro en general. Y no es que pensemos que solo los hombres no son sabios, las mujeres también no son sabias, aunque yo sé que a veces saben más que nosotros, yo sé, pero no es nuestro punto decir que los hombres lo necesitan más. No, vemos que hay una necesidad de tratar estos temas con los hombres. Lo he dicho antes, pero los grupos de oración de mujeres en las iglesias están llenísimos. Y los de hombres no hay nadie. Las mujeres oran, las mujeres leen y leen libros y se reúnen y los hombres no. Somos un poquito más flojitos y lo puedo decir con convicción porque yo soy uno de esos. Nos cuesta más y por eso queríamos orientarlo más hacia los hombres, pero ambos se pueden beneficiar. Bueno, aparte de esa pausa, sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Dios no quiere que simplemente tengamos conocimiento, sino que sepamos aplicar ese conocimiento de manera adecuada a cada momento específico. Si hablamos solo de conocimiento, los demonios serían los más sabios del mundo, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no ponen en práctica lo que saben que es verdad, sino que solamente creen y tiemblan. No queremos ser eso, el que cree y tiembla. No queremos ser como los demonios, queremos creer, queremos saber y aplicarlo, llevarlo a la práctica. Debemos andar como dignos del Señor, como nos llama Colosenses 1:10, haciendo en todo lo que agrada, dando fruto en toda buena obra. Pensaba otro caso que rápidamente se nos sube a la cabeza un poco de autoridad, por ejemplo. ¿Qué tal un guardia de seguridad? Yo soy del Salvador y en El Salvador siempre por la guerra y toda la delincuencia que vino después, ha habido mucho problema de robos y tal, y creo que en Colombia, porque en Colombia había así también, hay mucha gente armada, hay guardias de seguridad por todos lados, hay guardias de seguridad en los centros comerciales y tal, y de repente vas entrando en el centro comercial y el guardia de seguridad, un hombre muy sencillo, pero con un arma, y se cruza y se le sube la autoridad y quiere liderar porque yo tengo esto, porque yo tengo el arma y tú vas a hacer lo que yo digo, ¿no? Pero realmente no podemos liderar así, solo porque estoy en esta posición o solo porque yo quiero, porque tengo esta arma, sino que verdaderamente debemos ser líderes como Dios quiere que seamos líderes. Por ejemplo, un hombre sabio lidera sabiendo que su autoridad es delegada, y hasta ahí me voy a quedar, pero que no tiene autoridad en sí mismo
y por eso depende de Dios en todo momento. Eso vimos en la vida del rey de Judá, Josafat, a diferencia del rey de Israel, cuando este dependió de Dios en todo momento, en 1 Reyes 22:5. Manda, oh rey, consultemos al Señor, ¿no? Sabe que mi autoridad, yo no me he puesto acá, Dios me ha puesto acá. Entonces, ¿cómo quiere Dios que yo ejecute mi liderazgo? ¿Qué tengo que hacer para que verdaderamente refleje el carácter de Dios? Eso concluye un poco, es un vistazo general muy rápido. David, si quieres poner la última slide, la que hablamos. Es un vistazo súper rápido de lo que hemos tratado de reflejar en el libro. Alrededor de 20 hermanos de diferentes países de Latinoamérica, de diferentes nacionalidades, de diferentes funciones. Hay profesores, catedráticos, pastores, teólogos. Hemos tratado de cada quien desde su punto, pero todos sirviendo en el mundo hispanohablante. Tratado de aportar un poco acerca de cómo ser un hombre sabio. Y solo para terminar y abrirlo a preguntas, este es el tercer libro del Ministerio de Hombres de Soldados de Jesucristo y es parte de una serie de libros para hombres cristianos que están en proceso de santificación. Oramos que el próximo ya está cocinándose, el próximo va a ser hablar ante el hombre ante la muerte, cómo reacciona el hombre ante la muerte y cómo hablar de temas complicados que nadie quiere hablar, particularmente el hombre. No nos gusta ir al doctor y vamos hasta que ya se me está cayendo la pierna, entonces voy porque mi esposa me obligó y se enojó conmigo. Bueno, tengamos una conversación seria, pero comenzamos con el libro del orgullo, el segundo libro fue dominio propio y ahora la sabiduría. Y creo que me pueden ver ahí, pero quiero enseñarles los 3 libros hasta la fecha para enseñarles un truquito. No sé si lo van a alcanzar a ver, pero una vez esté toda la serie, quiero verme a mí para ver si se ve. Ahí está. Una vez esté toda la serie, va a aparecer un hombre ahí. Así que cuando el libro de la muerte va a completar el hombrecito. Ustedes se los digo porque hay un artificio que los hermanos de portavoz se ingeniaron, que a mí no se me hubiera ocurrido, está genial. Está en el orden la sabiduría, dominio propio y orgullo para formar el hombrecito. No sé, creo que la muerte va a ir atrás. Así que nada, solo eso. Gracias, hermanos, por su atención. Perfecto. Hermanos, si gustan hacer preguntas, pueden, como menciono, pueden abrir su micrófono o pueden mandarlas por chat y yo se las puedo realizar a Josué. Y bueno, en lo que vienen las preguntas, Josué, me gustaría preguntarte. Yo he visto en los eventos que hay mujeres que se acercan y compran el libro. ¿Por qué tendríamos que decir que solamente es para hombres o lo pueden leer las mujeres? Esa sería la pregunta. Sí, es una buena pregunta y quisiera que Daniel también la responda. Bueno, uno tiene que comprárselo a sus esposos, a sus papás, a sus hermanos, pero también lo pueden leer las hermanas. Si lleva no estamos hablando necesariamente o siempre temas que solo el hombre puede entender, porque estamos tomando el texto bíblico, exponiendo el texto bíblico y luego tal vez en la parte de aplicación, aplicando un poco más, retando un poco más al hombre. Pero lógicamente también es algo que la mujer se puede ver beneficiada, también puede aprender. De nuevo, no es sexista, no es porque pensemos que solo los hombres importa eso que queremos tratar estos temas. No, las hermanas han estado por mucho tratando en diferentes libros acerca de diferentes temas y en español, en castellano, casi no hay libros escritos de hispanos para hispanos tratando temas que los hombres a menudo flaqueamos, ¿no? Daniel. Sí, yo creo que pudiera ser una gran ayuda para una mamá para enseñarle principios a sus hijos varones. ¿Qué cosas tengo que enfocarme? Que otros hombres, quizá con más experiencia en la vida, pueden, a través de este libro, ayudarme a enseñarle a mi hijo, ¿no? O a mi sobrino, o a mi nieto. Y son áreas que quizás no se están tratando o hablando constantemente, eh, pero sí pueden ayudar a una mujer a enseñarle principios a sus hijos, Ujú. varones.
Me encantó este tema de tener amigos. Yo creo que es algo que sí los hombres no le damos tanta importancia como las mujeres. Como mencionó Josué, las mujeres van más a reuniones, asisten a grupos de oración, existen grupos de lectura y hacen muchas cosas juntas, pero los hombres somos, como él mencionó, flojos y no lo hacemos. Robert Gulgemot, él recomienda que los hombres deben tener relaciones en 3 niveles. Dice que debemos tener un padre, alguien a quien reportarle, un Pablo, él le llama un Pablo, alguien a quien reportarle. Que debemos tener en nuestra vida un Bernabé, un amigo con el cual caminar, con el cual contarle nuestras luchas, contarle lo que estamos pasando y que eso también él nos pueda ayudar, entender, orar por nosotros. Y dice que debemos también tener un Timoteo, alguien que nos esté siguiendo, alguien a quien enseñarle. Y bueno, aquí los mexicanos ya pusimos la cuarta, que es un compadre para ir a cenar tacos con él. Pero bueno, esto solamente en México, yo creo que Daniel Puerto lo entiende perfectamente. Aquí somos, comemos tacos en todo tiempo, a toda hora y todos los días, pero hay 3 niveles en que debemos relacionar los hombres y yo creo que son importantes esas relaciones. Así que Muy José, bien, Marco. cuando quieras venir a México, por favor, avísame y nos vamos a cenar tacos. Para conseguir el cuarto, la cuarta esfera, ¿no? Claro que sí. David, adelante. Bueno, muchas gracias, Marco, y gracias a los pastores Josué y Daniel por este tiempo que nos brindan. Estamos con mucha expectativa de que el libro llegue a varios países. Estará también lanzando en expositores, en la Cumbre CEPA 2023. Entonces, varias actividades promocionales para que ustedes se conecten a la serie de Hombre Renovado de Soldados de Jesucristo. Entonces, les agradecemos por este tiempo y voy a presentar a nuestro segundo invitado, que es Kevin Halloran. Él es el autor del libro Cuando orar es una lucha. Y les voy a hablar rápidamente de Kevin. Él sirve en el ministerio Abre la Biblia, openthebible.org. Le encanta enseñar la palabra de Dios y tiene una pasión por Latinoamérica y escribe en su blog Anclado en Cristo, que también les recomendamos que lo puedan seguir. Aquí está también. Este es una editorial, un libro de una editorial aliada de Portavoz que se llama P&R Publishing. Quien no lo conoce, P&R significa Presbiterianos y Reformados. Es una editorial de habla inglesa y su recurso ya fue traducido al español. Aquí vemos a Kevin en algunas conferencias que ha desarrollado en Latinoamérica, enseñando también. Y brevemente, pues él es de Chicago, Estados Unidos, muy cerca a la sucursal de la editorial Portavoz, que es en Grand Rapids, Michigan. Ha pasado tiempo en Ecuador, la República Dominicana, México, Guatemala, El Salvador y Colombia, y aprendió español en la universidad y en Cuenca, Ecuador. Entonces, le damos la bienvenida a Kevin también. Gracias, David y Marco, también a Daniel y Josué. Gracias por su presentación. Es un gusto estar con ustedes. Y también debí haber mencionado en esta diapositiva que soy guatemalteco por matrimonio, aunque nací aquí en Chicago. Bien, gracias a Dios. Podemos seguir a la siguiente. Si escribo de vez en cuando por colisión por el Evangelio, también en anclado en Cristo.org. Podemos seguir y sí, voy a hablar sobre el contenido en un minuto. Voy a compartir un poco sobre el trasfondo de mi libro, la historia del libro. La razón por la cual escribí el libro Cuando orar es una lucha es porque yo necesitaba un libro como Cuando orar es una lucha. Yo necesitaba una guía práctica para superar los obstáculos que enfrentaba en la oración. Y la idea para el libro nació en un grupo pequeño de nuestra iglesia. Estábamos estudiando las escrituras y hablando sobre la oración y me quejé sobre cuán difícil era la oración y creo que dije algo como, ¿es posible tener una buena vida de oración?
Y después de decir estas palabras, yo sentí la convicción del Señor. Y le pedí perdón al Señor, pedí su ayuda para superar estos obstáculos que me enfrentaban. También le dije al Señor que quería crecer en la oración y quería ayudar a otras personas a superar los obstáculos que ellos tienen también. Y creo que oré algo como, Señor, si tú quieres que escriba yo un libro sobre este tema para ayudar a otras personas, aquí quiero hacerlo. Y lo que me di cuenta en este momento era que la oración es tan importante porque Dios y su evangelio son tan importantes, y sabía que Dios era mucho más digno de mi alabanza y de mi esfuerzo que de mis quejas. Entonces, puedo describir el proceso de investigación un poco. Creo que algo bueno y una ventaja para lectores es que no soy un experto en cuanto a la oración. Es más, perdón, es más fácil identificarse con alguien que no es experto, alguien que haya experimentado las mismas luchas y que haya crecido y encontrado soluciones. Entonces, para en el proceso de investigación empecé a buscar la ayuda de Dios en oración, estudié las escrituras para ver sobre las luchas que menciona. También pensaba mucho en mis luchas personales y hablé con casi 100 otros creyentes sobre sus luchas para aprender más de lo que era difícil, también más de lo que fue algo que animó a ellos o ayudas prácticas. Entonces encontré estas 9 luchas que pueden ver aquí en el contenido. Y la meta principal que tengo en el libro es que quiero animar a creyentes primeramente a pensar en Dios y su carácter, porque muchas veces cuando pensamos en la oración estamos enfocados en nosotros mismos, nuestro desempeño, mi vida de oración, y cuando pienso en mí mismo estoy desanimado, ¿no? Porque no oro como quiero, no oro como debo. Pero cuando pienso más en Dios y la invitación que nos da en Evangelio a orar y a buscarle, Dios me anima. Y esto es, creo que, la cosa más importante en cuanto a la oración. Tenemos que tener una visión nueva y fresca de Dios para motivarnos. Y el enfoque del libro es un enfoque de mente, de corazón y de manos. Vemos cómo las verdades del Evangelio abordan las luchas que enfrentamos en la oración. Esto es la mente. También en el libro diagnostico problemas del corazón que nos impiden. Y al final aprendemos cómo avanzar en la oración, ya que mentes informadas y corazones transformados aún requieren de ayuda práctica. Y soy un hombre práctico, no necesito entender cosas no solamente en mi mente, pero también cómo andar diariamente aplicando estas verdades a mi vida diaria. Entonces, este libro está lleno de herramientas prácticas que lectores pueden implementar inmediatamente y también enseñar a otras personas. Entonces, aunque escribo el libro para realmente cada persona que dice que orar es una lucha, creo que hay un valor especial para pastores y líderes que están enseñando a otras personas, porque pueden modelar lo que sugiero y también pueden enseñar estas herramientas a otras personas. Y con el tiempo que nos falta, voy a presentar, dice 4, pero creo que tendremos tiempo para 3 obstáculos. Y este tiempo va a ser como una charola de degustación para ejemplificar cómo abordo los obstáculos que menciono en el libro. Entonces, el primer obstáculo es cuando no sabemos qué orar. Y esto es el segundo capítulo del libro. Esta lucha es una de las luchas más grandes y conscientes que creyentes tienen. También es una
de las luchas más fáciles de superar, gracias a Dios. Y creo que es una lucha por muchos creyentes que aman a Dios porque no han pensado profundamente en lo que orar o no tienen un plan que seguir en la oración. Y el resultado de eso es que oramos las mismas cosas. Oh Señor, bendíceme, bendice a mi esposa, ayúdame con este problema. Oramos las mismas cosas y está bien orar de esta manera. Gracias a Dios que podemos orar por estas cosas, pero orar en la misma manera todos los días nos aburre y muchas veces paramos de orar. Pero creo que después de aprender cómo superar este obstáculo, casi no hay excusas y no podemos decir no sé qué orar más. Y digo casi no hay excusas porque Romanos capítulo 8 dice que no sabemos cómo orar como debiéramos. Entonces, sí es bíblico no saber qué orar a veces durante sufrimiento, durante situaciones complicadas, ¿no? Está bien no saber qué orar. Gracias a Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, Dios nos ayuda en estos momentos. Y este capítulo se enfoca más en nuestra oración diaria y cómo podemos tener palabras para orar. Y en el capítulo comparto varios caminos mentales que podemos tomar para darnos estructura y un plan que seguir en la oración. Y recomiendo encontrar estos caminos mentales porque es difícil andar en un bosque sin un camino, pero con un camino sabemos a dónde ir y podemos caminar paso a paso fácilmente. Y este primer camino, tal vez han practicado eso en el pasado, pero creo que es la cosa más importante cuando hablamos de la oración, es orar la Biblia. Porque la oración a lo más sencillo es una respuesta a la conversación que Dios empezó con nosotros en su palabra. La oración es responder a lo que Dios dice, es como tener una conversación con Dios. Y para mí esto es un gran alivio práctico. No necesito esperar hasta que esté especialmente inspirado o mentalmente alerta para orar al Señor, ¿no? Simplemente abro la Biblia, leo lo que Dios dice y respondo en oración. Es así de simple. Y voy a mencionar algunos beneficios de orar la Biblia. Un beneficio es que la palabra de Dios produce fe en nosotros. Romanos 10:17 dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, la Biblia nos da la fe que necesitamos para orar. Otro beneficio es que orando la Biblia nos da confianza de que Dios nos escucha. Dice 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que la palabra de Dios revela la voluntad de Dios. Entonces vamos a tener confianza que Dios está escuchando nuestras oraciones. También orar la Biblia fortalece nuestras oraciones porque la palabra de Dios es poderosa. Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, para mejorar nuestras oraciones, no debemos solo apoyarnos en nuestros mejores pensamientos, debemos usar los pensamientos de Dios que tenemos en su palabra. Entonces, estos son algunos beneficios de orar la Biblia. Y el próximo camino es una manera de dar un poco de estructura a lo que es orar la Biblia. Es el método RAP. Y cuando encuentres una verdad o un versículo de las Escrituras con el que quieras responder a Dios en oración, siga este método. Primero, regocíjate en esta verdad.
Y esta palabra va a aparecer en la pantalla. Regocíjate en esta verdad. Luego, arrepiéntate de tu pecado que la verdad expuso y finalmente pide la ayuda de Dios para ti o para otras personas para ser cambiados por esta verdad. Y voy a compartir un ejemplo de esta herramienta, de un versículo muy conocido, Romanos 5:8, que dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y podemos seguir adelante a la próxima diapositiva y voy a orar este método RAP basado en este versículo. Regocíjate. Dios, gracias por tu amor derramado por mí en la cruz. Gracias que das a pecadores como yo esperanza en el perdón y la salvación de Jesús. Ahora arrepiéntate. Perdóname por mi pecado y por no apreciar plenamente tu gracia para mí en Jesús. Y pide: Dios, ayúdame a vivir en mayor adoración a ti. Profundiza mi comprensión de tu gracia para ser transformado y ser una luz para nuestro mundo quebrantado. Y pensando en estos dos caminos, orando la Biblia, también este método RAP, son muy útiles, y una razón es porque Dios nos dio su palabra no solo para darnos información, sino para transformarnos. Y estos métodos nos ayudan a recordar y a pedir esta transformación de Dios cuando estamos en su palabra. Entonces, eso es el primer obstáculo cuando no sabemos qué orar. El segundo obstáculo es la culpabilidad. Y la culpa aleja a las personas de la oración de dos maneras principales. La primera, que va a aparecer en la pantalla, es la culpa por nuestros pecados pasados, donde algunos piensan que necesitan estar limpios antes de acudir a Dios en la oración. Y la segunda es sentirnos culpables por nuestra vida de oración en particular. Pero creo que un adecuado entendimiento del Evangelio nos ayuda a ver cómo nuestra culpa puede ser una motivación para orar en vez de ser un obstáculo. Y esto es muy importante para cada creyente, porque después de todo, no es el Señor Jesús quien nos invita a orar: perdónanos nuestras deudas en el Padre Nuestro. Esto significa que Dios no solo espera que oremos pidiendo perdón, es que no podemos ser cristianos sin orar estas palabras. Y me encanta lo dicho por el puritano Thomas Brooks en la próxima pantalla. Él dice: es la lógica del diablo argumentar así. Mis pecados son grandes, por lo tanto no iré a Cristo. Mientras que el alma debería razonar así: mientras más grandes sean mis pecados, más necesidad tengo de misericordia, de perdón, y por lo tanto iré a Cristo, quien se deleita en la misericordia, quien perdona el pecado por causa de su propio nombre. Gloria a Dios. Y mi pregunta para ustedes es: ¿alguna vez has caído en la lógica del diablo? A mí me ha sucedido varias veces, pero tenemos gran esperanza en el Evangelio. Me encantan las palabras de Hebreos 4, 15 a 16, que dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitemos. Entonces Jesús simpatiza con nuestras debilidades porque Él experimentó la tentación por sí mismo. Él lo entiende, Él salió victorioso sobre el pecado. Él es lo suficientemente poderoso para ayudarnos en nuestras luchas también.
La conclusión lógica de esto es que podemos acercar al trono de la gracia con toda confianza. Y, como me gustan las palabras, como terminan estos versículos que dice, cuando más la necesitemos. Es decir, en nuestro momento de necesidad, Dios sabe que tenemos necesidades y promete satisfacerlas en Cristo. Jesús conoce tus peores pecados, aquellos que te avergüenzan más, y los ha cubierto con su sangre. Y así que si te sientes culpable o avergonzado por lo que has hecho, por lo que has dejado de hacer en tu vida, felicitaciones. Estás en un momento de necesidad y tienes un Salvador que tiene misericordia y gracia para tu necesidad. Y el tercer obstáculo que vamos a ver rápidamente, creo, es el obstáculo de dudar que Dios Dios nos escucha. ¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba ignorando? Oras repetidamente por cosas y sin embargo parece que Dios no está escuchando. Tal vez entiendes que Dios se preocupa por ti, pero luchas porque no has recibido la respuesta que estabas buscando. Creo que esto es especialmente doloroso cuando clamas repetidamente para que Dios te libre de una prueba, por sanidad, por un ser querido, provisión en un momento de necesidad. Y cuando esto sucede, la duda y el desánimo pueden aparecer rápidamente y hacer que concluyas, no creo que Dios me esté escuchando, así que no oraré más. Pero esto crea un círculo vicioso porque no orar es la única forma de garantizar que Él no te escuche. Y tristemente, algunas personas se alejan de la fe en el Señor Jesús cuando no reciben la respuesta de Dios de acuerdo con sus expectativas, pero fe es exactamente lo que necesitamos. Entonces vamos a ver algunas razones que Dios puede, o que cosas que pueden descalificar nuestras oraciones. Esto no es el mismo que decir que Dios no está escuchándonos, no, pero las escrituras dicen claramente que hay varias cosas que descalifican nuestras oraciones delante de Dios, y la primera es la falta de fe, porque el libro de Santiago nos recuerda que debemos orar con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. La segunda cosa que puede descalificar nuestras oraciones es abrazar el pecado. Como dice el salmista, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Número 3 está relacionado con el último, es tratar mal a los demás. Vemos eso en varios lugares en el Nuevo Testamento. En 1 de Pedro 3:7, Dios llama a los maridos a vivir con sus esposas de manera comprensiva y honrándolas como un vaso más frágil, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y Jesús también dice que antes de acercarnos a Dios para adorarle, debemos reconciliarnos con otras personas. Entonces, tratar mal a los demás puede descalificar nuestras oraciones. Y el último que veremos esta mañana es el pecado de orgullo. Y en Lucas 18, Jesús comparte una parábola entera sobre eso, que el orgullo puede descalificar nuestras oraciones, como hizo para el fariseo en la parábola. Así que si sentimos que Dios no nos está dando el tratamiento de silencio, primeramente debemos examinar nuestros corazones. ¿De qué manera nos ha faltado la fe o hemos pecado? Pero también hay otras veces cuando no sabemos lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos pensar en estos tiempos?
Bueno, solo tengo un minuto más y voy a escuchar preguntas que ustedes tienen, pero voy a terminar aquí. Yo estoy convencido de que no existen oraciones sin respuesta para el cristiano. Dios es nuestro Padre perfecto, nosotros somos sus hijos amados. ¿Qué padre terrenal rechazaría las súplicas de su hijo? Bueno, no un padre bueno. Pero ¿qué padre terrenal siempre responde inmediatamente a las peticiones de su hijo exactamente de la manera en que el hijo quiere? Uno que es miope, perezoso, o tal vez ambas cosas. Pero nuestro Padre Celestial es bueno y no es miope ni perezoso. Él siempre tiene propósitos más grandes que ser simplemente un genio mágico que concederá nuestros deseos. Dios siempre responde a nuestras oraciones, pero a menudo no lo hace en el momento que queremos o de la manera que preferimos. Entonces sus respuestas pueden venir como un sí, un no o una espera. Y podemos confiar en nuestro Dios soberano, hermanos. Es difícil, pero como el Señor Jesús, como David, como Habacuc, como un montón de otros ejemplos en las Escrituras, cuando Dios nos responde inmediatamente en las maneras que queremos, podemos confiar en Dios y vamos a ver cómo Dios está obrando en esta dificultad en el futuro. Y creo que después de madurar más y experimentar más bendiciones de parte de Dios a través de estas dificultades, es más fácil confiar en el Señor y perseverar en la oración, aún sin saber cuándo o cómo Dios nos va a contestar. Entonces, gracias hermanos por su atención. Kevin, muchas gracias por esta exposición del libro, por esa transparencia también que mencionas de que tú estabas en un momento en que decías, hace falta más de oración y por eso escribiste el libro. Y yo creo que eso también nos ayuda para poder acercarnos confiados de que no eres un experto, de que no nos vas a dar bibliazos, sino que eres nuestro compañero de viaje, que estás a nuestro lado y que también como a todos, o bueno, al menos a mí también, nos cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo concentrarnos para orar. A veces en la iglesia dicen, inclinen su rostro, vamos a tener un tiempo de oración y ya empiezan a roncar algunos, ¿no? No expresamente, pero sí a muchos nos cuesta trabajo orar. Gracias por tu tiempo y gracias por presentarnos este libro Cuando orar es una lucha. Hermanos, gracias también por su tiempo de estar aquí. Queremos respetar el tiempo. Sabemos que tienen la jornada del día, así de que muchas gracias por participar. No sé si tengan alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos. Adelante, es tiempo de preguntas, hermanos. Bueno, Marco, mientras que los hermanos escriben algunas preguntas, queremos recordarles que hoy es un día de lanzamiento. Hoy vamos a tener también, los queremos invitar al lanzamiento en la noche de la Biblia QR Principios para Vivir del Dr. Jim Getz. Se va a realizar una transmisión especial. Si ustedes desean participar del evento, estos son los horarios que hay. 5 p.m. Los Ángeles, 6 p.m. México, 7 p.m. donde está Kevin en Chicago, Dallas, Bogotá, Quito, Lima, 8 p.m. Nueva York, Miami, Puerto Rico, Santa Cruz y 9 p.m. Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile. Es totalmente gratis, se va a hacer una transmisión abierta vía Zoom. Quienes deseen inscribirse pueden ir a www.portavoz.com y ahí les va a salir de primeras este banner, dan clic allí y ahí ya se inscriben, le dan en el botón asistiré para quienes quieran conocer también acerca de este valioso recurso para seguir compartiendo nuestra fe con las demás generaciones. Perfecto, David, pues muchas gracias. Bueno, creo que no hay preguntas.
Así que esperemos que Hermano, todo vaya. Sí, adelante. hermano Marco, mire, llegamos un poquito atrasados nosotros con el equipo, que estábamos en una reunión con los encargados, pero nos vinimos todos para esta sala de acá, sabíamos que teníamos que llegar, no alcanzamos a ver las primeras novedades. ¿Habría alguna forma de que nos enviara por email o las novedades? Sí. Claro que sí, sí, vamos, tenemos lo tenemos grabado y ya nada más pasamos a editarlo y con mucho... Excelente, Sí, claro. excelente, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, gracias por su participación, gracias Kevin, gracias Josué y a Daniel Puerto, y bueno, esperamos poder continuar con este tipo de actividades para que ustedes conozcan directamente del autor cada uno de los libros. Bueno, Dios les bendiga, que tengan un excelente día.